Es curioso cómo... a ver cómo lo explico. Es como si la humanidad se comportara casi a diario, como si hubiera heredado un juego de realidad virtual súper complejo. Sí, con unos gráficos increíbles. Exacto. Vemos los gráficos en alta resolución, interactuamos con el entorno. Parece todo súper sólido, pero resulta que hemos perdido por completo el manual de instrucciones. Totalmente. Y no tenemos ni idea del objetivo del juego. Cero idea. Y claro, ante esa confusión enorme, en lugar de intentar aprender a jugar, pues empezamos a adorar el propio casco de realidad virtual. Es de locos. Es una metáfora buenísima. Encantada de estar aquí, por cierto, para desgranar este misterio. Yo también estoy encantado de arrancar con este análisis a fondo, porque hoy traemos un material que es, bueno, fascinante. Ya lo creo. Son unas notas manuscritas como una especie de diario o ensayo de un buscador espiritual contemporáneo. Y parece que es un intento literal de reescribir ese manual perdido que comentábamos. Y fíjate que es un intento súper ecléctico. Quien quiera que haya escrito esto no tiene, ningún reparo en mezclar de todo. Sí, es una locura la mezcla. Mete la tradición mística cristiana, la mezcla con el Vedanta hindú y de ahí da un salto a la psicología moderna. Y al tarot. Exacto. Usa la simbología del tarot medieval como si fuera un esquema cognitivo y, para rematar, choca toda esta teología con la física cuántica y las ecuaciones de Einstein. Madre mía, es que suena a un batiburrillo, pero luego tiene un sentido brutal. Porque el objetivo, según leo aquí, no es crear una secta ni una religión nueva, ¿verdad? ¿Qué va? Para nada. El autor lo que quiere es descodificar cómo la mente humana puede trascender toda esa cháchara incesante que tenemos en la cabeza. Ese ruido constante, ¿no? Eso es. Para alcanzar lo que él denomina la supramente, un estado de iluminación, digamos. Un viaje del ruido a una conciencia superior. Y a quienes nos escuchan, tengo que hacer un pequeño spoiler para que se queden hasta el final de la exploración de hoy. Uy, sí, el cálculo final es alucinante. Es que la conclusión a la que llega este autor no es solo poesía. Al final del manuscrito saca la calculadora, literalmente. Y usa matemáticas puras. Sí, matemáticas para calcular cuánta energía real, medida en julios, tenemos dentro del cuerpo. Y plantea que somos básicamente una nave espacial interdimensional. Tal cual. Pero claro, para llegar a encender los motores de esa nave, el texto nos dice que primero tenemos que mirar un mapa muy antiguo. El famoso templo del rey David. Exacto. Pero el manuscrito le da un giro radical a esto. A ver, cuéntame, porque yo siempre he pensado en el templo como un edificio físico, ¿no? En Oriente Medio, con sus piedras y su oro. Claro, pues el autor le quita toda esa materialidad. Lo convierte en un diagrama exacto de nuestra psique. Pensemos, por ejemplo, en el Arca de la Alianza. La de teorías conspirativas que hay sobre el arca. Que si era una pila, un arma alienígena. Una batería gigante, sí, hay 1000 teorías. Pues el texto descarta todo eso. Nada de materialismo. Dice que el arca es la presencia divina que ya está instalada en nosotros. Vale, pero eso suena súper poético, pero en la práctica, ¿qué significa? Porque decir lo divino en nosotros es un poco abstracto. Totalmente. Pero el autor lo aterriza usando la cábala. Asocia el arca con 2 pilares cognitivos. Por un lado, Bina, que sería el conocimiento intelectual. Ajá, el intelecto. Y por otro lado, Jochma, que es la sabiduría más intuitiva. Y aquí viene lo interesante. El texto dice que sufrimos porque mantenemos el intelecto y la intuición separados, peleando. Claro, el típico conflicto entre la cabeza y el corazón. Eso es. Cuando alguien logra unir su intelecto puro con su sabiduría profunda, pues ahí alcanza la unidad. Entonces el arca no es una caja de madera con oro, es un estado neurológico. Ostras. O sea, eres tú mismo convertido en maestro, habiendo resuelto tus propias contradicciones. Exactamente. Vale. Y si seguimos por ese mapa mental del templo, nos encontramos con la menorá, ¿no? El candelabro de 7 brazos. Que tampoco es decoración, claro. Representa 7 rayos cósmicos o frecuencias de energía. Y luego está la pieza clave, el altar de los sacrificios. Y aquí, fíjate que la historia siempre nos ha contado cosas bastante sangrientas sobre esto. Sí, degollar corderos para que los dioses nos enfaden. Sí, pero la reinterpretación psicológica que hace este texto es alucinante. Porque dice que los antiguos sacerdotes se equivocaron de lleno.
No. Se equivocaron completo, Se sí. equivocaron porque operaban desde un nivel de conciencia muy primitivo. Y basado en el miedo, sobre todo. Claro, vieron las herramientas sagradas y pensaron, anda, ¿cuchillos de carnicero? Tal cual. Pensaron que la divinidad necesitaba sangre. Pero el manuscrito explica que el fuego de ese altar tiene una única función real. Y no es quemar animales, ni exigir mártires. Es quemar el ego. Exacto. Incinerar el ego. O sea que el sacrificio no va de perder algo que quieres, sino de tirar a la basura lo que te hace daño. Tu falsa identidad, el orgullo, el miedo. Para poder ver lo que hay debajo de todo eso. Sí. Es que vuelvo a mi metáfora inicial. Es como si estos textos antiguos fueran manuales de usuario de la conciencia, pero empezamos a leerlos de forma literal. Y nos pusimos a hacer edificios físicos y a quemar ovejas. Exacto. Perdiendo de vista que la obra de teatro tenía que pasar entera dentro de nuestra propia cabeza. Claro. Y fíjate que esa desconexión es lo que explica por qué el autor enlaza también a Jesús con el Vedanta hindú. Ah, sí, la frase esa de «¿El Dios en mí es el Dios en ti?» Esa misma. Mecánicamente, esto rompe la barrera entre sujeto y objeto. Si tú entiendes que no hay separación real entre quien observa y lo observado, Entonces, entrar al reino de los cielos no es coger un billete de tren al más allá cuando te mueres. para nada. Se convierte en un estado de percepción aquí y ahora. Volver a nacer es como un reseteo de tu sistema operativo, un despertar. Vale, me encanta esto, pero, a ver, aquí veo un problema gordo. Dime. Si resulta que venimos de fábrica con esta conexión divina, superfluida, ¿qué demonios nos interrumpe el wifi? O sea, ¿por qué vivimos tan estresados y peleándonos todo el día? Buena pregunta. Y ahí es donde el autor nos presenta al gran arquitecto de nuestro sufrimiento, el ego. El ego. Pero no como el típico, ¡ay, qué vanidoso es este chico!, sino como algo mucho más oscuro. Mucho más profundo. Lo define, o sea, el análisis clínico que hace es brutal. Dice que el ego es una entidad parasitaria. Un parásito. Tela. Un parásito cuya única misión es sobrevivir. Y para asegurarse su existencia, el ego necesita crear conflicto y separación todo el rato. A través de lo que llama la memoria falsa, ¿verdad? Sí, y esto es clave. Pues párate ahí un segundo, porque eso de memoria falsa me suena un poco a película de ciencia ficción. ¿Cómo genera el ego una memoria falsa un martes cualquiera? Pues, a ver, imaginemos una situación de lo más normal. Alguien está en una reunión de trabajo y un compañero le hace un comentario totalmente neutral sobre un informe. Vale, un comentario sin maldad. Cero maldad. Pues el ego, que está siempre en alerta roja, buscando amenazas, coge ese comentario neutral, se mete en el archivo de la memoria, busca y saca un recuerdo de hace 15 años. ¡Ostras! Un recuerdo donde, yo qué sé, un profesor te humilló delante de toda la clase. Y entonces, ¡pum!, superpone esa humillación pasada al comentario de la reunión. Cura. O sea, de repente te pones a la defensiva o te enfadas, pero estás reaccionando a un fantasma. A una memoria falsa, exactamente. Porque el presente no tenía ninguna agresión. Y claro, al proyectar el pasado en el presente, el ego crea el samsara. La rueda kármica, el estar atrapado en bucle. Eso es. Te convence de que la vida es sufrimiento, de que tienes que vengarte de ofensas antiguas. Y ahí te quedas, dando vueltas en la rueda. O sea, para que nos entendamos, es como si tuviéramos un procesador súper moderno, nuestra conciencia, pero intentáramos usarlo con Windows 95, que sería Allegro. Jaja, exacto, Windows 95. El pobre ordenador antiguo no puede procesar la realidad sin verla como una amenaza. Se calienta, los ventiladores suenan a tope y al final, pantallazo azul. Un ataque de ansiedad o un cabreo monumental, sí. Y para salir de este pantallazo azul, el autor hace algo que me dejó loquísimo. Usa el tarot. Las 22 cartas mayores. Sí, pero cero adivinación, ¿eh? Nada de echarte las cartas para ver el futuro. Claro, pura psicología. Como un mapa de escape. Fíjate en el ejemplo de El Loco, el arcano número 0. Normalmente pensamos que es el típico ingenio que se va a caer por un barranco. Sí, el despistado. Pues el manuscrito le da la vuelta. Nos dice que el loco es en realidad el ser iluminado. Ya se ha bajado del samsara. Y si miras el dibujo de la carta, lleva un palo con un atillo, una bolsita. Sí, la mítica bolsita del loco. Y el autor dice que la bolsa está vacía. Pero, ¿vacía de qué, exactamente? Vacía de pasado. ¡Guau!
Ha tirado las memorias falsas, los traumas, las expectativas. Viaja ligero porque ha entendido que el universo, la fuente, ya le da la energía que necesita para estar en el presente. No necesita el peso del ego para sobrevivir. Para nada. Y aplicando esta misma lógica, la carta de la muerte deja de dar mal rollo. Ya, pasa a ser otra cosa. El texto dice que la muerte como final definitivo no existe, es solo un mecanismo biológico para reciclar formas. Y lo mismo con el diablo. Que no es un bicho rojo con cuernos. No, es la ilusión de creer que el cuerpo físico manda sobre la mente. O sea que el tarot es un manual paso a paso para desinstalar el programa del ego. Total. Pero, a ver, leyendo esta parte, a mí me surgió una duda importante. Porque si decimos que el ego es este Windows 95, ¿no? Un sistema que desarrollamos hace miles de años para sobrevivir en las cavernas. ¿Sí? Entonces, ¿no estamos siendo súper injustos tratándolo como al gran villano de la historia? O sea, cabrearse con el ego por ser torpe es como gritarle a tu ordenador viejo por ir lento. ¿Solo generas más estrés? Claro. Y el autor se da cuenta de esa paradoja. De hecho, dice muy claramente que declararle la guerra al ego es una trampa del propio ego. Ostras, claro, pelear contra ti mismo. Si luchas contra tu sombra, le estás dando importancia y solidez a la sombra. El texto nos dice que los contrastes, la luz y la sombra, son herramientas para poder ver. Sin contraste no hay imagen. Exacto. El ego proyecta sombra simplemente porque no sabe gestionar la luz de la conciencia plena. Se asusta y su instinto es el miedo a desaparecer. Se cierra en banda por supervivencia. Cierra la persiana porque le deslumbra la luz. Eso es. Así que la instrucción del manuscrito no es atacar al ego con un palo. La instrucción es simplemente obsérvalo y déjalo ir. La pura atención plena. Sí. Si estás en la reunión de antes y notas que te estás ofendiendo por algo neutral, solo obsérvalo. No te juzgues ni alimentes el drama. Y al no hacerle caso, se apaga solo. Exactamente. Pierde energía. El Windows 95 se va a dormir por falta de uso. Y en ese espacio vacío entra la supramente. Vale. Y esta transición nos lleva de cabeza al tema de la sanación, porque el autor lanza una teoría muy fuerte sobre cómo el ruido mental nos destroza a nivel físico. Sí, a nivel celular, de hecho. Plantea que las enfermedades físicas son básicamente el reflejo en el cuerpo de una mente que busca la paz fuera y se frustra constantemente. Y el mecanismo de esto es que el miedo crónico, el estrés, bloquea el flujo natural de energía de nuestro organismo. Claro, el ego piensa, estoy enfermo, tengo que meterle cosas al cuerpo desde fuera para luchar contra esto, como si fuera una guerra. Pero la supramente actúa desde el no pensamiento, desde la presencia. El texto confía en que el cuerpo tiene un diseño regenerativo brutal por sí mismo. Menciona de hecho a un tal Dr. Rojas, ¿no? Y su geometría sagrada. Sí, menciona terapias más sutiles para explicar que la biología se puede reestructurar solita si le quitamos la interferencia del miedo. A ver si te gusta esta comparación. Es como si tienes una manguera en el jardín y tiene un nudo súper apretado en medio. ¿Vale? El ego intentaría sanar el jardín abriendo el grifo a lo bestia, metiendo agua con muchísima presión, lo cual al final pues hace que la manguera reviente. Totalmente. Pero la supramente simplemente se acerca y deshace el nudo. No necesitas añadir agua, solo quitar el bloqueo. Me parece una metáfora perfecta. El problema es cuando no conseguimos deshacer ese nudo. Y aquí hay que comentar que el autor toca un tema bastante delicado. Sí, el tema del suicidio, que lo analiza de una forma, bueno, desde una perspectiva estrictamente psicológica dentro de su marco. Exacto. Lo plantea como el resultado final de un sufrimiento brutal creado por lo que él llama el ego espiritual. ¿Y cómo funciona ese ego espiritual? Porque suena como una contradicción. Es una trampa tremenda. El ego espiritual convence a la mente de que el mundo físico es un error, que es malo por naturaleza, y le hace creer que la única forma de encontrar la paz es destruyendo el cuerpo material. Uf, o sea, la separación absoluta llevada al extremo. Claro, pero mecánicamente, según el texto, esto no resuelve el nudo. Destruyes el cuerpo, vale, pero la consciencia se queda en un estado de vacío porque la lección no se ha integrado. Y entonces, el bucle vuelve a empezar. Exacto. El patrón de dolor busca repetirse en el futuro porque el origen mental no se ha solucionado. Pero fíjate que hay un momento clave en esa parte, donde el autor rompe con milenios de teología y dice, literalmente, no serás juzgado. Eso es importantísimo. Desmonta el concepto del infierno o del castigo eterno de un plumazo. ¡Qué alivio! Lo trata como un error de cálculo del ego, no como un pecado imperdonable. Claro,
porque argumenta que la fuente o lo divino es pura unidad. No tiene la capacidad de juzgar, porque para juzgar tienes que estar separado del otro. Lógico. Desde esa visión de unidad, tu esencia nunca estuvo en peligro, así que el universo solo te ofrece un espacio para que te vuelvas a equilibrar, sin castigos. Exactamente. Y bueno, para no llegar a esos niveles de sufrimiento, el manuscrito da herramientas concretas. Habla de silenciar la mente con técnicas muy precisas, concentrando la atención por encima de la cabeza y detrás del corazón. Para alcanzar ese famoso no pensamiento. Eso es. Y justo cuando parece que el texto se va a quedar como un bonito manual de meditación, ¡Boom! Pasa de 0 a 100 y nos mete de lleno en la física cuántica. literalmente invoca a Einstein. Es que el cambio de marcha aquí me dejó loco. Coge y compara el interior del cuerpo humano con un ciclotrón, Un acelerador de partículas, sí. como el del CERN en Suiza. Esos túneles gigantes bajo tierra. Exacto. Pensemos en lo que hacemos ahí. Gastamos unas cantidades absurdas de electricidad y dinero para chocar protones casi a la velocidad de la luz. ¿Para qué? Para romper la materia y buscar la partícula de Dios, o el alma de la realidad. Pues el autor dice que nosotros ya somos una máquina millones de veces más avanzada que el CERN. Y estamos buscando exactamente lo mismo, la verdad. Pero en lugar de buscarla en el silencio, que sería lo suyo, la buscamos chocando nuestros egos los unos contra los otros. Generando una fricción brutal en el día a día. Y un gasto energético absurdo. Y es aquí donde hace el cálculo matemático que prometíamos al principio. Coge la fórmula estrella de la ciencia. E igual a mc al cuadrado. Energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Y dice, vale, cojamos a una persona normal, 70 kilos. Ajá. Multiplica los 70 kilos por el cuadrado de 300.000 kilómetros por segundo. Y el número que sale es tela marinera. Es que la calculadora casi explota. 6,3 por 10 elevado a 18 julios. 6,3 trillones de julios. Trillones, sí. Una cifra que no nos entra en la cabeza. Por eso el autor nos lo traduce a cosas que podamos entender. A ver, tradúcemelo. Toda esa energía bruta que hay contenida en los átomos de un solo cuerpo humano daría de sobra para propulsar una nave en un viaje interestelar hasta Próxima Centauri. ¡Qué barbaridad! Podrías dar electricidad a todas las ciudades del mundo durante siglos. O, bueno, arrasar el planeta si la liberas de golpe, claro. Exacto. O sea, somos, literal y matemáticamente, reactores cuánticos con patas. Tenemos energía estelar en el cuerpo. Y claro, usamos esa inmensidad, Para encender una bombilla de 3 vatios. una bombilla fundida. Usamos energía interestelar para, no sé, cabrearnos porque un coche no ha puesto el intermitente. O por discutir de política en Twitter. Es que es un desperdicio de proporciones galácticas. Me parece devastador pensarlo así. Y el autor señala que este desperdicio es la raíz de la crisis mundial. Seguimos intentando arreglar los problemas globales usando la misma mente rota que los creó. Organizar el caos desde el propio caos. Tarea imposible. Imposible. Pero nos da la salida. Si logras vaciar la bolsita del loco, si llegas a la supramente, dejas de generar calor y fricción. Y el cuerpo, pasa a ser lo que él llama una nave espacial en la 5ª dimensión. Claro, si llevas una estrella por motor dentro de ti, ¿para qué vas a construir un cohete de chapa? El verdadero viaje es hacia adentro, a través de la conciencia. Totalmente. Él dice que la verdadera ciencia del futuro no será solo mirar con telescopios súper lejanos. Será juntar la física de partículas con la meditación profunda. Exacto. Usar nuestro reactor interior, operando en frecuencias de armonía, para crear realidades nuevas, en lugar de estar siempre reaccionando con miedo. Madre mía. Es que si damos un paso atrás y vemos todo lo que hemos repasado hoy con estas notas, ¿es sobrecogedor? Es un viaje alucinante, sí. Hemos entrado en el templo de David para ver que las reliquias en realidad eran nuestros propios lóbulos frontales. Hemos quitado al ego la máscara de villano para verlo como un ordenador antiguo asustado. Hemos desinstalado ese software con el manual del tarot. Y, de remate, hemos calculado que somos literalmente repositorios de energía cósmica esperando a ser activados en silencio. Y yo creo que el valor más grande de este texto para quienes nos escuchan es que nos devuelve el poder. No tienes que amasar dinero ni derrotar a nadie para cambiar tu vida. Todo depende de la lente, de calibrar bien el instrumento de observación, ¿no? Si quitas el miedo, el universo reacciona distinto. Eso es. Cambias la frecuencia de percepción y la realidad cambia contigo.
Pues me parece una reflexión increíble para ir cerrando este análisis a fondo. Sí, aunque yo quería dejar a la audiencia con una última idea para darle vueltas en casa. A ver, dispara. A raíz de esa conexión cuántica, si la materia es realmente energía condensada y resulta que la supramente aparece en el silencio total, Sí. ¿qué va a pasar el día en que la ciencia, con sus máquinas, logre medir de forma exacta y matemática el campo de la conciencia? Ostras. Nos daremos cuenta de repente de que todos estos místicos, los constructores de los templos, los yogis, no hablaban en verso, que hablaban con precisión de laboratorio y nosotros éramos los que llevábamos milenios con el telescopio del revés. Pues fíjate que quizás ese sea el día en que por fin nos demos cuenta de que el manual de este inmenso juego de realidad virtual nunca se perdió, Exacto. que no estaba escondido en una ruina en el desierto ni en las nubes, siempre estuvo codificado dentro de nuestro propio traje biológico. En fin, una perspectiva absolutamente inagotable. Totalmente inagotable. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración. Ha sido un viaje increíble y nos vemos en el próximo.